Filósofo, persona de mi corazón. Jen, Regálame todas las historias Jackson, para terminar mi canción. Vyakti, Persona, Akinsaso, persona. Hominem. #persona. La palabra persona expresa la singularidad de cada individuo de nuestra especie. Cada persona es valiosa en sí misma sin importar su origen, estrato social, el color de su piel, orientación sexual, discapacidad, situación laboral, cultura, profesión, oficio o su trabajo. Si bien el graffiti es una forma de expresión social gestada en la modernidad, desde la época de los romanos esta técnica fue utilizada para rasgar muros y escribir sobre ellos. Tanto el graffiti como el arte urbano, también conocido como street art, se visibilizaron conforme el nacimiento de las ciudades y el desarrollo de los barrios. Para la época de los 80, el graffiti tuvo un boom sobre todo en barrios marginalizados a través de los cuales se protestaba y se creaban espacios de identidad y pertenencia. Bienvenidas y bienvenidos a #persona, un programa sobre ti, ellos, ellas, todas y todos. Hoy hablaremos de muralistas callejeros. Los muralistas mexicanos como José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera dieron visibilidad a pinturas y murales que antes eran concebidas para espacios privilegiados y museos. Crearon murales con temáticas que evidenciaban la injusticia histórica de México. Este movimiento posrevolucionario dio al pueblo una dignificación en el arte sin precedentes. El muralismo mexicano se extendió por todo el mundo y su influencia inspiró a grandes pintores como Pablo Higgins, quien asistió a Diego Rivera y dejó su marca al crear toda una escuela y una técnica que aún podemos admirar en espacios públicos como el Mercado Abelardo Rodríguez. En 1973 surgió en México un movimiento encabezado por Daniel Manrique, pintor tepiteño que defendía la importancia de la identidad del barrio y de su presencia cultural. Manrique, junto con el cronista Armando Ramírez, autor de la novela Chin Chin, el té por 8, crearon el movimiento Arte Acá, cuyo objetivo era integrar el arte como medio de unión y rescatar el lenguaje callejero y la cultura del barrio de Tepito. Cualquier barda o muro podía ser integrado dentro de sus obras. Al movimiento se integró gran parte de la población tepiteña y varios intelectuales de la época, entre ellos Carlos Monsiváis y más tarde Felipe Ehrenberg, quien se mudó al barrio tras el terremoto de 1985 para apoyar en la reconstrucción del lugar, al intervenir con propuestas plásticas los espacios afectados. Para conversar sobre muralistas callejeros, quiero darle la bienvenida a nuestras personas invitadas. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañen Guillermina Guadarrama, quien es maestra en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, María Antonieta Pérez Orozco, directora ejecutiva de Cultura en Cultura Iztapalapa, y la artista Arián. Y bueno, Arián, pues agradecerte muchísimo que estés aquí, felicitarte por todo el trabajo que estás haciendo. Y lo primero que te quisiera preguntar es cómo es que tú te involucras a empezar a hacer murales. Yo me involucro específicamente en Murales Iztapalapa por una convocatoria que un amigo me comparte. Posteriormente, antes, pues ya vengo haciendo arte en las calles, ¿no? Graffiti. ¿Y cómo lo hacías? Pues en aquellos tiempos se empieza desde tocar la puerta, ¿no? Que es lo mismo que hace Murales Iztapalapa, o sea, tocábamos la puerta para que nos dejaran hacer un mural o plasmar un mural, obviamente con todo nuestro material, nosotros poníamos el material y todo, solo pedíamos el espacio. ¿Y lo hacías por ganas porque veías el espacio y decías, aquí se vería bonito algo? Por gusto, porque es algo que
que en lo personal me llena bastante, y era eso, ¿no? De dejar como colorido alguna parte o alguna barda o alguna avenida principal que nos gustara a nosotros. ¿Y que sentías que con lo que pintaras podía darle Cambiar. un poco de realce? Podría cambiar el simple hecho de pasar y voltear a ver. Ahora, ¿tienes escuela, no tienes escuela? ¿Cómo? No. ¿Cómo? No, precisamente pues nazco sobre la marcha en la calle, haciendo graffiti. Posteriormente pues vamos avanzando en esto, se va presentando otras cosas, pero en realidad pues como una escuela no tengo, mi escuela es la calle. Tu escuela es la Sí. calle. Y estos grafitis que hacías al principio, ¿qué tenían o qué hacían? Sobre todo eran específicamente sobre la cultura hip hop, ¿no? Ok. Que viene el auge y el movimiento muy fuerte, y después, posteriormente, pues empezamos a hacer como, yo vengo de Guerrero y empiezo a manifestarme en lo afrodescendiente. Ajá. Oye, y ¿cómo conseguías los materiales? ¿Cómo le hacías? ¿Lo hacías con más personas? Sí, con crew. Tenemos un crew, es un grupo de personas que por lo regular hacíamos juntas, y de ahí teníamos que estar como participando en pintar una vez por semana, 2 veces al mes. O sea, ya tienes un grupo. Sí, y un colectivo. Y de ahí, pues, uno mismo gestionarse su propio material, trabajar para sus propias cosas, porque Entonces, es tu hobby. Claro, Ese es tu hobby, es lo que te entre llena. lo personal y Ujú. lo colectivo, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, Ariana. Antonieta, ¿qué quiere hacer o qué busca hacer la alcaldía de Iztapalapa de llenar azoteas, muros, calles, avenidas, puertas de murales? Bueno, pues lo que se planteó la primera alcaldía, el primer año de gobierno, en 2018-2021, uno de los objetivos y de los que se plantearon en ese momento fue transformar a la Iztapalapa gris en una Iztapalapa colorida, ¿no? Entonces, Iztapalapa Mural, que es el programa en el cual participarían, es parte de un programa mucho más amplio que se llama Camino de Mujeres Libres y Seguras. Ajá. Entonces, Camino de Mujeres Libres y Seguras, en ese momento, cuando nosotros llegamos a Iztapalapa, había un índice muy alto de violencia hacia las mujeres, de asaltos, de homicidios, de robo a negocio. Y entonces, lo que plantea en ese momento nuestra alcaldesa, la exalcaldesa Clara Brugada, fue hacer recuperación de espacio público y proteger a las mujeres y a los ciudadanos a través de iluminar las calles principales sobre las cuales caminamos a las 6:30 de la mañana, a las 7 de la mañana, tenemos que salir de nuestras colonias a tomar el microbús, a abordar el tren, lo que sea, de transporte público, y entonces había que esas calles iluminarlas muchísimo. Se reencarpetaron, se balizaron y se llenaron de murales. Y las azoteas también, pero así es, las azoteas, bueno, fue cuando ya empieza también a la construcción del cablebús, también, ¿no? Nos solicita, hagamos 1000 murales en el cablebús, ¿no? E hicimos 1000 murales en el cablebús. 1000 murales. Así es, y entonces es digamos, el derecho a la cultura garantizado, plasmado en el derecho a la participación, porque como dice Arián, tocamos las puertas y les platicamos a la gente de los caminos de Mujeres Libres y Seguras y de las azoteas. Les preguntamos que, bueno, que vamos a hacer una intervención de recuperación de espacio público, que nos gustaría que su fachada fuera parte de esa transformación, y que, bueno, hay artistas urbanos, hemos tenido más de 100 artistas urbanos con una beca, un apoyo económico, que les damos los materiales, que ellos no van a poner nada, y la idea es, pues, de manera conjunta, elaborar el boceto, lo que ellos quieren que se plasme, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, pues ya estamos hablando de espacios públicos, y Guillermina, para ti, ¿qué es lo más relevante de esto precisamente, de que la pintura no esté en los museos, sino que esté en las calles y pertenezca al espacio público? Bueno, eso es vital para que todo mundo pueda acceder a conocer qué es el arte, porque generalmente durante mucho tiempo los murales estuvieron en recintos cerrados y muy poca gente se atrevía
a ingresar simplemente al Palacio de Bellas Artes. Muy poca gente, digamos, del pueblo podía entrar o deseaba entrar, pensaba que al estar unos guardias le iban a impedir la entrada, ¿no? Entonces se reprimían. Esa sensación de... Entonces, los artistas desde Siqueiros, que lanza en 1932 el primer mural urbano en Los Ángeles, California, con una técnica que ahora los chavos usan mucho, nada más que ya ha mejorado con la tecnología, se da cuenta y se dan cuenta todos que es necesario sacarlo, que es necesario que esté fuera. Ahora bien, los que generalmente lo hacían pues eran artistas formados en unas escuelas de arte, con todo el conocimiento, pero no lo logran. Aquí en México hasta 1950 más o menos tenemos la ciudad universitaria, pero todavía no está tan afuera, tan cerca de la gente, tan tocarle la puerta y decirle aquí le vamos a pintar una obra, ¿no? Eso creo que es lo más importante y en el siglo XXI es como se da. Desde los 70 en la zona rural de los Purépechas en Michoacán hubo grupos de artistas que empezaron a hacer ese trabajo con la comunidad, hablándolo, haciendo asambleas, preguntándoles qué querían, cuál era su problemática que querían que se plasmara, ¿no? Y fue bien importante conocer cómo les resolvían los problemas a partir de los murales que se estaban haciendo. ¿Cómo era? ¿Por afuera. qué se resolvían? Por Perdón. ejemplo, la educación. Los maestros me decían, en Aranza, en la sierra de Michoacán, llegaban siempre absolutamente beodos, no daban clase. Entonces había que buscar algo. Los padres los reportaban, la SEP no les hacía caso, y entonces dijeron, ese es nuestro problema. Y entonces los artistas en comunidad pintaron, y además ahí empieza lo colaborativo y lo colectivo, ¿no? Años 70, 80 del siglo pasado, y les ponen a un maestro que en lugar de, que dentro del libro, como el burro de Goya, una botella dentro del libro. Y los maestros se enojaron. Llegaron el lunes, le echaron chapopote y los pobladores los corretearon. Y así fue como pudieron cambiar eso. O sea, son cosas mínimas, pero sí se logra. Entonces, bueno, eso se abandonó en algún momento. Voy a tener que interrumpirte porque nos vamos a ir a una pequeña pausa. Ok. Pero ya iba a tomarlo. vamos a regresar, no se vayan. Estamos hablando de muralistas callejeros. Quédense con nosotros. #persona. #persona. El muralismo sigue presente en diversas formas, como arte efímero o como expresión duradera. A menudo se manifiesta de manera espontánea y anónima, cuando los artistas irrumpen en calles, escaleras o muros para plasmar sus mensajes. Bueno, pues ya estamos de regreso. Arián, de todos los murales que has hecho, ¿cuál es para ti el más importante y por qué? Tengo un mural que hice colectivamente con algunos compañeros, que fue uno en el Parque Lineal, que dice Mamá me enseñó a luchar, que es precisamente, creo que esa parte por la que estamos en este proyecto, donde hay que visibilizar a la mujer y toda esa parte que viene desde hace mucho tiempo, la educación, el maltrato a la mujer, creo que viene desde la educación, desde nuestros niños, desde cómo educamos a nuestras hijas o cómo educamos a nuestros hijos, para que no se sigan repitiendo como patrones, no se sigan repitiendo estas situaciones. Entonces la niña, las dos están con el puño arriba, mamá ya no está, de hecho está con una veladora en el rostro, y ella está arriba diciendo que mamá la enseñó a luchar, ¿no? Y creo que es una parte como que todos deberíamos de ver, sobre todo los que iniciamos a ser padres y somos padres, creo que sí tenemos que dar esa educación hacia nuestros hijos del respeto hacia las demás personas, ¿no? Ahora, por ejemplo, nos decías sobre la dificultad de pintar algo ya magno, ¿no? Que se vea de muchos lados, de alto formato, cómo trabajabas, cómo se tiene que ver una perspectiva del cablebús de una forma, los que estamos abajo lo vemos de otra. Sí, directamente los murales de las azoteas pues se tienen que ver del cablebús, de hecho para eso están hechos,
para que se vean en la ruta del cablebús, tiene su complejidad desde subir el material, ¿no? Desde llegar a la azotea, desde la gestión de la azotea, porque ahí es donde entras a la privacidad de cada persona, que es su casa. Entonces, los que gestionan tienen esa labor de preguntar si gustan o no. Ahí entramos nosotros en la cuestión de qué es lo que quiere la persona y qué es lo que podemos darle. Una de las mejores cosas que creo que es esto es hacer comunidad con la gente. Sentarte a su mesa, a su privacidad, que te cuenten por qué quieren ese mural, el sentimiento que les llega a provocar. La comunidad que hace uno con las personas. Y aquí te voy a es muy interrumpir importante. porque yo creo que aquí te quisiera preguntar, Antonieta, ¿cómo reaccionó precisamente la comunidad? Cuando llegaron y les dijeron, oigan, pues queremos pintarle sus azoteas, queremos poner un mural aquí. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la reacción? Fíjate que al principio la gente se resistía. ¿Por qué? Porque eran este prejuicio que hay contra los artistas urbanos, contra los jóvenes artistas urbanos, de que iban a llegar a hacer sus bombas, ¿no? Pero bueno, fue un proceso en el cual ellos se fueron ganando la confianza, de que se dieron cuenta de que ellos estaban dispuestos a elaborar un boceto de si la vecina decía, quiero el rostro de mi madre que acaba de fallecer por COVID, o quiero estos colibríes que cada vez en este asfalto, o sea, son más difíciles. La temática, la misma familia o la Así persona. es, siempre es así, siempre es un diálogo que hacen los artistas y los gestores con las familias, con la comunidad, con las señoras, y entonces se presentan bocetos, ellos presentan también materiales, y a partir de eso es que ellos elaboran un boceto. Entonces al principio no querían, pero conforme fueron viendo en un camino de mujeres que te decía que mide 1 kilómetro aproximadamente, tenemos planteado hacer 20 murales. Decimos, bueno, una meta de 20 murales. Mentira, cuando fueron viendo que los chicos eran magníficos maestros y las chicas también, que hacían lo que ellos les pedían, terminábamos haciendo 100 murales en un camino. No terminábamos, entonces fue un proceso que se fue arropando, muy bonito, porque bueno, ya les dan de comer, les sacan el agüita, los invitan a que... Ya son parte de... Exacto, entonces a eso fue un proceso, la gente... Y bueno, ya los murales fue un poquito más fácil en la azotea, porque ya conocían toda la transformación que se hizo en las paredes, ¿no? En las calles, en las avenidas, en sus casas, entonces ya ahora tenemos así de oficios solicitando los murales. Muchísimas gracias. Bueno, Guillermina, ¿nos puedes hablar de cuántos movimientos importantes han surgido para pintar en las calles, que han tenido impacto, que han trascendido en México? Sí, bueno, tenemos que hablar de fines de los años 90, cuando empieza todo este movimiento, y sí tenemos que decir que los grafiteros fueron los que abrieron esos espacios, o sea, los grafiteros del TAG, de la letra bomba, de esas letras que todos odiábamos y que decíamos, queremos pintura antigrafiti para que no se nos pinten. Bueno, esto pues los llevó muchas veces a ser encarcelados, ¿no? Y para evitar esto, o sea, ya era demasiado, la población crecía en demasiado, los jóvenes sobre todo, con toda esta rebeldía, pues querían mostrar su forma de expresarse, y esa era su forma de expresarse, era su forma de decir que no estoy de acuerdo con esto, con aquello. Los que lo veíamos no entendíamos, pero era eso, ¿no? Entonces, de alguna manera, las autoridades se dieron cuenta que era necesario modificar y darles un espacio donde pintar. Y entonces una de las primeras fue pues ponerles tablones de madera. Yo recuerdo alrededor del Palacio de Bellas Artes, alrededor del Estadio Azteca, donde los primeros empezaron a trazar figura, ya les pedían figura. Era la idea de que fueran muralistas y no se quedaran en el grafiti ilegal, sino que se transformaran al grafiti legal, neografiti o mural grafitero. Y hay algunos que hacen unas cosas tan maravillosas que ya son murales como los conocemos desde el siglo XX, ¿no? Entonces, esto ha ido creciendo, pero ahorita en este momento hay una gran cantidad de producción que ya ni siquiera estamos diferenciando entre qué es o qué es, sino ver cuál es además de lo bonito y de que la gente empieza a decir qué bonito es el arte y se animan a entrar a los museos. O sea, de alguna manera están creando públicos para museos. Justamente, con todo lo que comenta Guillermina y María Antonieta, ¿qué aspecto de tu vida consideras que ha cambiado
a partir de tu trabajo en estos murales que ya implican una cosa mayor, que si me toca pintar un mural aquí, oiga? Creo que pintar un mural es una gran responsabilidad como artista, grafitero, ya que pues vas a dar a expresar algo, ¿no? Y también cada persona tiene una forma de ver los murales, que es lo más interesante. Tú puedes poner algo y expresarlo de tu forma de vista, pero cada uno le va a dar esa intención, ¿no? Esa lectura. Yo lo leo de esta forma, ¿no? Entonces es algo muy interesante porque precisamente sí, así empezó el boom del graffiti. El graffiti era una manifestación en contra realmente del sistema, de que era lo que no estábamos queriendo, Así y nos es. apropiábamos el espacio público porque nos lo apropiábamos ilegalmente. Entonces ya se vuelve ilegal. Cuando se hace lo de Bellas Artes, yo estuve participando ahí. Fue la primera vez que pude participar afuera de Bellas Artes, pintando. Entonces se transforma grandiosamente, porque llegan medios de comunicación y todo. De hecho, pasaban artistas y nos dejaban lienzos, nos dejaban acrílicos, y era una evolución. Y los espacios públicos son para eso, para tomarse y expresar una necesidad o algo que nosotros queremos expresar. En esta actualidad creo que la expresión más grande que he tenido sí es como ese empoderamiento de mujer, no mal enfocado, pero ese empoderamiento de que sí podemos trascender, sí podemos hacer y sí podemos llegar a diferentes cosas y situaciones como personas y como género. Y pueden impactar a Claro. otras personas, ¿no? Claro. Muchas gracias, Arián. Sí. María Antonieta, ¿cuántos murales tiene ahora la alcaldía? Porque empezamos como pues vamos a ir casa por casa, pero ¿qué ha pasado? ¿Cuántos hay ahora? Pues ya tenemos más de 11,000 murales. ¿11,000 murales? Sí, más de 11,000 murales. Queremos hacer un trámite en Récord Guinness, pero complicado, pero sí, ya tenemos más de 11,000 murales. Y esos 11,000 murales, Ahorita estamos en mantenimiento de la mitad. La meta que queremos lograr es hacer el mantenimiento de 5,000 murales en todo lo que resta. claro, porque se van desgastando. ¿Qué materiales usan? ¿Ustedes se los dan los contratan? ¿Cómo funciona Los mismos compañeros muralistas urbanos son los que nos ayudan al mantenimiento. O sea, nosotros tenemos, como dice Arián, una convocatoria pública en la cual se inscriben y entonces participan, los evaluamos y se les da todo. O sea, se les da un pago mensual. Ellos trabajan de manera permanente desde 2019. Es un programa que sale desde 2019. O sea, ya están Exacto, establecidos. tienen mes con mes, ellos reciben su apoyo económico, se les dan los materiales, la pintura, aerosol, la gestión se hace, ¿no? Y ellos, bueno, ya a partir de este contacto con los vecinos es que se hacen los murales. En los caminos empezamos, los caminos de Mujeres Libres y Seguras, que son 211, y más todo lo que va saliendo, ¿no? Más la calzada de Iztapalapa, más las azoteas, más al lado de trolebús elevado. De hecho, los murales algunos tienen algo que se llama mural parlante, que es un código QR en el cual lo puedes con tu celular activar y entonces hay una historia, te cuentan la historia detrás que hay de ese mural. Muy bien. Porque tenemos familiares que sacan la foto del abuelo que participó con Emiliano Zapata, por ejemplo, ¿no? Entonces se plasma, se hace el mural del abuelo y ahí cuenta la historia. Mira, muy bien. Bueno, pues Guillermina, ¿es el muralismo un canon de las necesidades del arte colectivo? No necesariamente. O sea, sí hay una necesidad de colectivizar desde el inicio del muralismo, que es el emblema, el muralismo mexicano, el emblema del arte ante el mundo. Eso sí es muy importante. Y desde ese momento se hace lo colectivo. Cada quien su muro, pero en colectivo. Lo interesante es lo que dice Arián. Se reúnen, platican y después hacen su obra. Y
la perspectiva, lo que también decía Arián es muy importante, cómo ver una obra desde diferentes puntos de vista, esto que Siqueiros planteaba desde los años 30, la poliangularidad, ¿no? Entonces, ver que el espectador capte en un solo instante que pasa rápidamente por el cablebús Exacto. la historia del mural que está ahí, que el que va pasando en su coche o va caminando también capte con una sola mirada rápida, porque siempre andamos a la carrera, la historia que nos están narrando a través de su obra los artistas. Habrá casos que decidan, yo quiero este tema en especial, pero refleja también, y eso es importante, lo que está aconteciendo en el entorno, en el contexto, ¿no? Sí es individual, pero está teniendo un discurso colectivo. Exactamente. Bueno, pues ha llegado el momento de despedirnos. Esto es corto, pero les agradezco muchísimo su participación, sus aportaciones. Guillermina, María Antonieta, Arián y por supuesto al público que nos ha acompañado. En próximas emisiones seguiremos hablando de estos seres únicos e irrepetibles que son las personas. Nos vemos pronto. Persona, 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 Prósopo. persona de mi corazón. Jen. Regálame todas las historias Jackson. para terminar mi canción. Vyakti. Persona, Akinsaso. persona. Hominem. #persona.